Buenos días para todos. Nos complace tener a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestra quinta y última jornada del Seminario Internacional de República de Nación 1854-1905. El día de hoy contaremos con la séptima y última mesa del seminario titulada Saber, Poder y Territorio. Posteriormente tendremos la oportunidad de presenciar un interesante conversatorio que liderarán los coordinadores académicos del evento, la profesora Margarita Garrido, profesor Francisco Ortega, profesor Frank Hensel y profesor Andrés Jiménez. A continuación voy a hacer la presentación de la mesa que tendremos en esta mañana. Corresponde a la mesa número 7, Saber, Poder y Territorio. Esta mesa explora los nexos entre constelaciones de saber, núcleos o redes de poder, la producción de un orden político territorializado. En particular, indaga por la forma en la que dispositivos, representaciones, saberes, jurisdicciones propios de la consolidación nacional fueron vitales en la producción de los órdenes políticos, en el anhelo producir nueva riqueza y controlar de forma efectiva recursos, sujetos y territorios. En esta mesa contamos con la participación de la profesora Nancy Applebaum, profesora de Historia y Estudios de Latinoamérica y el Caribe, directora de Latin American and Caribbean Area Studies Program de Binghamton University, State University of New York. La profesora Applebaum es PhD y Magister en Historia Latinoamericana y del Caribe de la Universidad de Wisconsin-Madison. Ella estudia las formas en que se visualizaron la composición racial y territorial de la joven nación. Su libro más reciente es Mapping the Country of Regions, The Choreographic Cognition of Colombia. Su trabajo anterior examinó la historia agraria y regional desde la perspectiva de una comunidad multirracial en la región cafetera de Colombia a finales del siglo XIX y principios del XX. También coeditó Race and Nation in Modern Latin America, un influyente volumen de ensayos de historiadores de América Latina. Sus áreas de interés incluyen el género y los vínculos transnacionales entre América Latina y los Estados Unidos, lo que la ha llevado a un nuevo proyecto sobre inmigrantes centroamericanos. En esta mesa también nos acompaña la profesora Olga Restrepo, profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. La profesora Olga es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y PhD en Sociología de la Universidad de York, Reino Unido. Ha realizado investigaciones sobre las sociedades científicas, geografía y nación durante el siglo XIX, construcción de imágenes, memorias nacionales de los conflictos y de la ciencia en Colombia, el darwinismo en Colombia e Iberoamérica y de los estudios darwinistas en el mundo anglosajón. También ha trabajado sobre géneros en la escritura científica, en particular sobre la escritura del artículo científico y los estados del arte. Modera esta mesa y la comenta el profesor Andrés Jiménez de la Universidad del Rosario. Profesora Nancy, la palabra es suya. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a Angélica, y también a Elizabeth y a Andrés Jiménez por leer mi ponencia y a todo el comité que organizó este evento tan excelente y emocionante. Estoy muy agradecida por la oportunidad de salir un momento de la política norteamericana que me tiene obsesionada y en este momento para visitar otra vez la política del siglo XIX en Colombia. También quiero agradecer a una estudiante de doctorado aquí en Binghamton, Francisca Leva, quien editó mi Spanglish en esta ponencia. Bueno, la ciencia geográfica y la política se entrelazaron durante el siglo XIX para contribuir a la creación de un orden territorial nacional, un orden imaginado, digamos, que exaltaba a ciertos grupos de habitantes mientras denigraba a otros. A pesar de que expresaban distintas perspectivas y diferentes metas partidistas, y pese a sus diferentes afiliaciones políticas, todos los geógrafos de los que hablamos hoy imaginaban una relación entre raza y espacio. Todos localizaban los tipos o las razas en determinados espacios regionales. Es decir, producían una geografía colombiana regionalizada y racializada que legitimaba sus agendas políticas
pero a la vez terminó trascendiendo las contiendas partidistas. Mucho de lo que sigue también se encuentra en mi libro, el título en español es Dibujar la Nación. El borrador escrito que elaboré para este seminario intenta sintetizar algunos de los conceptos, tanto míos como los conocimientos que han aportado varios otros investigadores, incluyendo algunas personas aquí hoy presentes con nosotros. Por razones de tiempo, no voy a leer todo hoy, solo unos aspectos. Es un esfuerzo preliminar. Para la versión final espero incluir otras instancias y otros saberes, y así complejizar y profundizar un poco más la narrativa que vamos elaborando. Espero que las preguntas y comentarios de ustedes me puedan ayudar a mejorar este intento. Por hoy nos concentraremos en algunos ejemplos de geógrafos muy conocidos. Empezaremos en la mitad del siglo, en medio de la Revolución Liberal Radical, cuando Agustín Codazzi y Manuel Ancisa fueron contratados para construir un nuevo mapa del país y sus provincias. Consideraremos la conexión entre la Comisión Coreográfica y el federalismo. Después seguiremos con los escritos de José María Samper en su ensayo sobre los tipos granadinos y la fusión de razas. Y terminaremos con José Vergara y Velasco y la geografía de la época conservadora. Bueno, empezando con la coreografía y el federalismo. El primer día de 1850, el ingeniero militar italiano Agustín Codazzi firmó un contrato con el Estado para, abre comillas, levantar una carta general de dicha república y un mapa coreográfico de cada una de sus provincias, cierre comillas. El mismo día, Manuel Ancisa, quien había empujado la formación de la comisión, también firmó un contrato para acompañar a Codazzi y hacer varias cosas, incluso describir y ilustrar, entre comillas, las costumbres, las razas en que se divide la población, los monumentos antiguos, curiosidades naturales y todas las circunstancias dignas de mencionarse, cierre comillas. Así se lanzó la famosa Comisión Coreográfica que iba ensamblando un mapa nacional, provincia por provincia, pedazo por pedazo. El año siguiente integraron a otros coreógrafos, incluyendo el primer artista de la comisión, Carmelo Fernández, quien fue encargado de dibujar los mapas y proporcionar imágenes de, entre otras cosas, abre comillas, los tipos de población por provincias, los trajes particulares a ellas y el paisaje característico. Yo cito estos contratos textualmente porque reflejan que el método coreográfico de Codazzi consistió en darle un carácter, un perfil a cada provincia, basado en una investigación muy amplia, holística de muchos aspectos, pero de cada provincia, provincia por provincia, construyendo la nación como un mosaico o rompecabezas compuesta de pedazos distintos. Los historiadores de la cartografía explican que los mapas modernos nacionales, basados en los levantamientos topográficos triangulados comprensivos, como estaban llevando a cabo en Europa y Norteamérica durante esa época, tienen el efecto de homogeneizar los territorios nacionales. O sea, en tales levantamientos van dibujando, midiendo toda la superficie de la tierra reclamada por la nación, haciendo las fronteras y las medidas completas de todo el territorio y después van llenando con los detalles de poblaciones, de detalles topográficos, etc. Al contrario, la coreografía de Codazzi tenía un efecto un poco distinto. La Comisión Coreográfica hizo hincapié en las particularidades, como las llamaban, de cada provincia y de cada localidad. A pesar de que los comisionados anhelaban una nación unida y una población homogénea, y hubieran gustado hacer un mapa así, todo homogéneo, fueron construyendo, en vez de eso, un imaginario de un territorio nacional más heterogéneo que homogéneo. Y el resultado fue ambiguo. Si bien es cierto, describían a cada provincia como esencialmente homogénea entre sí, y hicieron mucho énfasis en la diferencia entre las provincias,
En sus diarios y sus crónicas de viaje y sus láminas daban cuenta de una realidad mucho más compleja, delineando y documentando una tremenda heterogeneidad, tanto de razas como de costumbres, climas y topografías, ya sea a nivel local como nacional. Como nos dijo hace varios años mi compañera de mesa, la profesora Olga Restrepo, las ideas federalistas fueron reforzadas por la Comisión y parecen haber contribuido a la formación de esta. Ancísar y su amigo José María Samper empujaron el cambio hacia el federalismo en la misma década. Al principio, ellos habían avalado la formación de muchas provincias, más que 30, para reforzar la representación liberal y la democracia directa a nivel local. Sin embargo, tal como hablamos el otro día en la mesa sobre los pueblos o el pueblo, tal democracia resultó ser complicada y la fueron sustituyendo por una confederación construida por estados más grandes y autónomos. O sea, se alejaban un poco de la democracia directa que había plasmada en la Constitución de 53. En el trabajo escrito que entregué, el trabajo ofrece algunos ejemplos de cómo los líderes liberales consideran a la Comisión Coreográfica como un soporte científico para legitimar sus proyectos políticos de división territorial. Primero, para naturalizar las provincias y cantones, y después, cuando los iban suprimiendo, para fortalecer la formación de los nuevos estados. Y aquí estoy combinando un poco el análisis mío en mi libro con el de la historiadora Lina del Castillo en su libro recién, quien muestra cómo las prácticas científicas se usaban para trascender las facciones partidistas, pero a la misma vez legitimaban las diferentes agendas políticas decimonónicas. Samper, por su parte, escribió varios ensayos al respecto. Aquí cito uno. En otro ensayo sobre la geografía, en 1857, Samper fue muy explícito que la división territorial federalista requería datos geográficos, entre comillas, para cada una de las partes, para estimar después las condiciones del conjunto que constituye la nacionalidad o federación neogranadina. A la misma vez que se hicieron esto, se realizaron muchas discusiones públicas y algunos en torno de la cuestión de que si hubo una nacionalidad única o muchas nacionalidades, o un pueblo o muchos pueblos diferentes. Y mientras los políticos continuaban discutiendo estos temas y experimentando con nuevas formas de gobierno, la Comisión Coreográfica suministraba una base científica y un cuerpo de material visual y textual, donde se presentaba el federalismo como el sistema más conveniente y hasta predestinado para organizar un país tan heterogéneo. Pero eso siempre fue lleno de contradicciones y el mismo Codazzi, por su parte, no estaba a favor del federalismo. Él expresó dudas frente a estos planteamientos. Así que no era así como todo así coherente. Bueno, hablando de la geografía y la raza, se entendía que esta entidad granadina, sea república o confederación o nacionalidad, estaba conformada no solo por espacios y intereses heterogéneos, sino también por cuerpos diversos. La ciencia y la política decimonónica mostraron una fijación con el tema de la raza. Aún no había llegado, obviamente, la época del pleno racismo científico. Todavía les quedaba cierto optimismo en cuanto a la composición y la evolución de la población. Incluso los que no se identificaban como liberales compartían un discurso de liberalismo universalista. Sin embargo, hasta los intelectuales más liberales y radicales del medio siglo analizaban la sociedad en términos de cualidades y debilidades raciales. La Comisión Coreográfica, en sus cuadernos, textos y láminas, inclusive en las anotaciones que se encuentran en algunos de los mapas, aluden de manera profusa, explícita, a diferencias de raza. A mediados del siglo, el vocablo raza, tanto como la región y la nación, estas palabras, carecía de una definición fija, a pesar de que se utilizaba frecuentemente.
Se hablaba de raza nacional, como la raza granadina, razas de provincias, como la raza antioqueña, la cual específicamente comparaban con la raza yanqui de Norteamérica. Y de la herencia hispanoamericana empezaron a hablar de la raza latina, aunque a Samper no le gustó. Incluso hablaban de raza política, como una raza de republicanos, por ejemplo. Recurrían a referencias culturales, pero también a la herencia física, al supuesto grado de civilización y a características corporales y comportamiento de género para distinguir entre las diversas razas. Y esa parte del género, yo hablo más de eso en el trabajo más largo, pero hoy no voy a hablar mucho. Muchas veces utilizaban el concepto de tipo, muy recurrente en los escritos científicos y literarios del siglo XIX para hablar de raza. A través de los escritos de la Comisión Coreográfica se nota la correspondencia de raza y clima. La negritud y los indígenas más salvajes supuestamente pertenecen y florecen en las tierras ardientes, las tierras que son sepulcros para el hombre blanco, en climas que debilitan y enferman a los cuerpos mestizos y sobre todo los cuerpos blancos. En este sentido, los coreógrafos seguían una línea que se remontaba a la ilustración del siglo XVIII y que iba a culminar en la segunda mitad del siglo con el surgimiento de la idea del trópico a nivel mundial como zona enfermiza que necesitaba la intervención científica imperialista. Como es bien sabido y bien trabajado por varias personas, les recomiendo el recién libro de Mercedes López. Como es bien sabido, para Ancísar el futuro de la nación se iba a realizar a través de un mestizaje blanqueador. Por ejemplo, Ancísar dijo lo siguiente en cuanto a la provincia de Vélez. Cuando la absorción de la raza indígena por la europea se haya completado, lo que no dilatará mucho, quedará una población homogénea, vigorosa y bien conformada, cuyo carácter será medianero entre lo impetuoso del español y lo calmudo y paciente del indio chicha. Del negro aparentemente no quedaría nada. Este avance no era simplemente la mezcla de sangre, porque el mestizaje no solo fue un proceso físico, sino también cultural y político. Como vimos en esta cita, la nueva raza granadina estaba galvanizada por las instituciones demócratas y por la libertad de industria y movimiento. En otras palabras, una raza capitalista y liberal. De esta forma, la democracia y el universalismo liberal eran viables para la Nueva Granada porque, según ellos, la población granadina iba mejorando a través de las mismas instituciones republicanas. Lo que siempre me confundió de eso es el hecho de que este concepto de una sola raza granadina como unida surgió mano a mano entrelazada con el énfasis en Nueva Granada como compuesta de tipos regionales o razas diferentes. Y esto me pareció siempre una contradicción. Pues para la comisión, este proceso de mestizaje estaba más avanzado en las sierras altas del noreste del país y en Antioquia. Ancísar termina peregrinaje de Alca diciendo que, entre comillas, los Andes majestuosas del norte estaban habitados casi en total por la raza blanca, inteligente y trabajadora. O sea que este proceso de mestizaje blanqueador estaba muy avanzado en ciertas provincias, sobre todo las andinas del norte. Mientras para la comisión, este proceso estaba poco avanzado en las zonas periféricas calientes, en donde predominaban los negros o los indígenas supuestamente puros. Esto fue una de las maneras por la cual la comisión distinguía entre las diferentes zonas del país, las zonas más avanzadas y blancas y blanqueadas, en contra de las zonas más atrasadas, en términos de raza y de economía y otros aspectos, y moral, como hablamos el otro día. Bueno, seguimos con Samper y sus ensayos súper interesantes sobre la fusión de razas y los tipos, que siempre me ha fascinado. Se nota la influencia de la Comisión Coreográfica en su tipología, la cual por su parte tuvo influencia sobre otros escritores, tanto granadinos como europeos.
Hablando a una audiencia europea, Samper describió varios tipos que a su vez habitaban lo que él llamaba zonas etnográficas específicas, como, abre comillas, el criollo bogotano, el antioqueño blanco, el indio pastuso, el indígena de la cordillera oriental o chibcha, el mulato de las costas o de las riberas del Bajo Magdalena, el llanero de la cuenca del Orinoco, entre otros. Y cada tipo era el resultado de alguna particular mezcla racial o lo que él llama, entre comillas, una modificación resultada de la acción del entorno física y social. Y él va en mucho más detalle sobre algunos elementos del carácter, de personalidad, de la apariencia de cada uno de esos grupos, cosas en estereotipos que ahora nos parecen muy lo mismos como de que hablamos hoy en muchos casos. En una dramática y amplia metáfora, Samper pintó las montañas del centro de Sudamérica como vastos anfiteatros, donde era posible ver las razas y castas, como él los mostraba como sentadas en filas, una tras otra, entre comillas, desde las riberas marítimas y las pampas interiores hasta las más altas cimas de los Andes. O sea, utilizó un discurso geológico para sostener, entre comillas, que la sociedad, y aquí está la cita, la sociedad forma una estratificación viviente, cuyas capas o sedimentos son las más numerosas y variadas razas y castas, resultante de muy complicados cruzamientos. Samper describió constantes ascensos y descensos en las faldas de dichas montañas, donde la barbarie borbotea desde abajo, pero solo para ser modificada o extinguida por la civilización que penetra de arriba hacia abajo. Se trata sin duda de una visión clasista y geográficamente determinista, pero también muy dinámica. Así que la historia era producto del movimiento de la fusión, el progreso, resultado de la, entre comillas, libre acción de toda y cada una de las castas. Así que Samper ofrecía una mirada optimista frente a las teorías europeas mucho más negativas. En opinión de Karl Langebeck, Samper ofreció, entre comillas, un mensaje claro al europeo. No todos los americanos eran iguales. O sea, en este sentido hizo eco de Caldas. Y también Samper sostuvo la idea de que iban mejorando, iban formando una raza de republicanos. Bueno, pasamos muy rápidamente porque me falta, estoy gastando mi tiempo, sobre la geografía de la hegemonía conservadora. Termino mirando al conservador Francisco Javier Verga y Velasco como geógrafo conservador, quien introdujo la idea de la región natural a Colombia. Se nota que a pesar de estar en contra de la agenda liberal del medio siglo, estaba muy influenciado por la Comisión Coreográfica y hasta los liberales de dicho periodo. Y él hizo mucho esfuerzo, por ejemplo, de publicar los trabajos de Codazzi, las cartas de Codazzi, incluso hizo grabados de madera de algunas de las imágenes de la Comisión Coreográfica, como se ve en el afiche. Mientras el método coreográfico de la Comisión se había utilizado para justificar el federalismo, el enfoque regional de Verga y Velasco reforzaba la agenda antifederalista y católica. El análisis geográfico develaba, según Vergara y Velasco, que el federalismo había ido en contra de Dios, en contra de la armonía política y social, porque iba en contra de las regiones naturales que seguían un orden divino. Los 9 departamentos de la regeneración reproducían algunas de las fallas fatales del federalismo, porque seguían estas fronteras arbitrarias y no el orden divino. Y así debían reemplazarse por provincias que seguían el orden de Dios. Sin embargo, un supuesto no cambió. O sea, el estudio de la geografía conduce a las jurisdicciones territoriales correctas. Con esta idea, hombres distintos, separados por 4 décadas y por violentos sesgos políticos, justificaron sus agendas políticas contrarias y sus órdenes territoriales distintos. En un ensayo sobre regiones geográficas, por ejemplo, Vergara y Velasco dividió el territorio nacional en 2 mitades, occidente y este, y las catalogó
como organismos de todo diferentes, o sea, organismos vivos. Y se ve esta división en el grabado que muestro aquí. Definió cada mitad por su característica más destacada. Abre comillas. Allá no faltan planicies, acá hay algunas breñas, pero en juntas estos accidentes desaparecen ahogados por el rasgo culminante de cada uno. Cierro comillas. Así, al igual que la Comisión Coreográfica, pudo lidiar con la heterogeneidad interna de cada región, aunque en última instancia resaltara su coherencia y su homogeneidad. Y fue más allá en su organización de la heterogeneidad, subdividiendo a cada una de las dos grandes mitades en una serie de regiones más pequeñas, representadas en sus obras en grabados de madera también. Señaló hasta qué punto estas regiones naturales coincidían o no con las fronteras departamentales. O sea, por ejemplo, él dijo que algunos de estos departamentos existentes albergaban partes de dos regiones radicalmente distintas, que para eso fue un problema. Para él fue un problema. Él decía que las regiones se determinaban por varios aspectos naturales e incluso algunos aspectos históricos y prehistóricos, pero sobre todo por los suelos. O sea que fue una división basada para él en la ciencia geológica. En cuanto a las razas que habitaban tales suelos, los tipos elaborados por Vergara y Velasco eran básicamente los mismos de que hablaron Samper, los mismos de Felipe Pérez y de otros escritores. En gran parte son los mismos que conocemos hoy como los estereotipos regionales y raciales colombianos. Es decir, que los estereotipos regionales y raciales que reflejaban y reproducían la jerarquía de espacio, de clima y de raza como aspectos constitutivos de la nación, ya quedaban plasmados en la geografía nacional. Gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Le damos entonces la palabra a la profesora Restrepo. Bueno, buenos días. Buenos días. Agradecimientos a Francisco Ortega y Margarita Garrido, Fran Hensel y ciertamente a Elizabeth y a María Angélica y a los demás organizadores de este seminario. Gracias a Andrés Jiménez por coordinar esta mesa y por comentar sobre una presentación que no ha leído, pues llegué un poco tarde a este evento. En todo caso, escribí un texto que voy a leer, que titulé Leyes y debates para constituir naturaleza y nación en Colombia. Y me alegro que me quedé bastante lejos de la geografía y de la Comisión Coreográfica. La producción de órdenes morales, sociales y políticos y la producción de órdenes naturales son fenómenos concomitantes. Esta es otra forma de nombrar un principio central en el campo de los estudios sociales de la ciencia y tecnología, como el de coproducción de ciencia, tecnología y sociedad. Sobre este se podría señalar que su origen se remonta por lo menos al estudio de Stephen Shapin y Simon Schaffer, 1985, sobre la controversia entre Thomas Hobbes y Robert Boyle a propósito de sus diferentes teorías del conocimiento, del papel que juegan las observaciones, los hechos, los conceptos, las demostraciones o las teorías en generar un tipo particular de conocimiento legítimo. ¿Cuáles son los usos del experimento y qué tipo de experimentos hacer? ¿Cuál es el papel de instrumentos como la bomba de vacío? ¿De qué modo se deben conducir controversias para no hacer enemigos? La manera de escribir filosofía natural, la forma de multiplicar testimonios y testigos y la de alcanzar mayor credibilidad. Las relaciones de la filosofía natural con la filosofía cívica y política y de estas con la religión. Y en fin, ¿qué tipo de conocimiento podría alcanzar mayor legitimidad en la tarea de solidificar un grupo de practicantes y mantener la paz en la Inglaterra de la Restauración? Este estudio ya canónico en nuestro campo se inicia con un epígrafe que remite a un pasaje de 100 años de soledad, en que, comillas, el padre Nicanor llevó al Castaño un tablero y una caja de fichas para invitarlo a jugar a las damas. José Arcadio Buendía no aceptó, según dijo,
porque nunca pudo entender el sentido de una contienda entre dos adversarios que estaban de acuerdo en los principios. En la historia que se narra en el Leviatán y la bomba de vacío, sus protagonistas no juegan un juego de damas y no están de acuerdo en los principios. Como no lo están en la Colombia decimonónica, los protagonistas de numerosas controversias en torno a modos de conocimiento y ciencia, sus relaciones con órdenes naturales y sociales. Lejos de lo que se pensaba hace años cuando se controvertía sobre historia internalista o externalista de la ciencia, hoy sabemos que al hacer historia de la ciencia y de la técnica simultáneamente se hace historia política. Y tampoco es posible hacer historia política sin censos, cuentas, locomotoras, vías, plantas, montañas, ríos, animales, mapas, industrias, comercios, escuelas, conventos y cuarteles. Tratando de temas que se refieren a lo que se puede y debe indagar y conocer, quiénes y cómo lo habrán de hacer y los demás asuntos ya referidos, estamos describiendo un espacio de confrontaciones apasionadas, no de argumentos fríos y racionales que discurren en altas esferas. Claro está que si la discusión deberá ser fría, irracional o apasionada, si se da en las altas o en las bajas esferas y cuáles son estas, también puede formar parte del debate. Bien se trate de Manuel Alcízar cuando reconstruye un diálogo con un paisano por los caminos de la convención coreográfica y simultáneamente contrasta su saber con la ignorancia del campesino o con su sabiduría popular. De Salvador Camacho Roldán cuando define simultáneamente los contornos de la sociología y de la nación. De Jorge Isaacs y Miguel Antonio Caro cuando entrecruzan fronteras entre poesía, evangelización y etnología. De cuando Sergio deseca el pozo de las ciencias en Colombia, país que en su visión se hizo estéril por cuenta de sus ímpetus republicanos. De Rafael Uribe cuando engarza sus peces de Amatitlán con sus impulsos revolucionarios para justificar la necesidad de recuperar violentamente, si fuere necesario, la libertad de que se ha privado al pueblo con violencia. Corre el año de 1898, cuando su condiscípulo en los, comillas, inolvidables claustros de San Bartolomé, Carlos Arturo Torres, refuta el diletantismo científico del líder liberal y llama al, comillas, respeto y la tolerancia que se lograrán con mejores políticas educativas. Los falsos evolucionistas, dice Uribe, son los que falsean la ciencia, el avance de los estudios históricos y naturales, comillas, para sacar conclusiones en favor de la pasividad política. La producción de órdenes es agónica en ciencia y tecnología tanto como en política y teología, en física tanto como en metafísica. Las controversias son lugares privilegiados para estudiar los procesos de construcción, negociación y destrucción de órdenes naturales, culturales y sociales. En el campo de estudios sociales de la ciencia y de la tecnología, las controversias son un lugar privilegiado para examinar puestos, definiciones, métodos, prácticas e instrumentos. Los individuos o grupos en controversia revisan meticulosamente los argumentos y procedimientos de la contraparte que frecuentemente parecen errados, mientras que los propios parecen normales, incontrovertibles y razonables. Cuando se llega a consensos sobre principios y resultados, no importa cuáles sean y cómo se llegue al acuerdo, muerte del contrincante, conversión, derrota ignominiosa, ya es tarde para la historia. Una de las partes se condena al botadero de las cosas viejas y en desuso la otra va al firmamento de los héroes de la ciencia. Eso en esa visión completamente tradicional. La forma de recobrar la incertidumbre del momento sobre los resultados del debate y de preservar el sentido de posibilidades del hubiera podido ser de modo, así en la ciencia como en la política, es analizar las controversias sin los dados cargados por el desenlace. Eso significa en nuestro campo examinar de manera simétrica las razones e intereses o atribuciones de intereses de los participantes. No permite asumir que verdad, razonabilidad y método están del lado de los ganadores y que son la causa de su triunfo. La simetría exige calidad interpretativa, exige buscar buenos argumentos, razones poderosas, maneras originales de entender en cambio de ver malentendidos, errores de juicio y malas prácticas.
En la controversia entre Hobbes y Boyle, la historia de la ciencia había tradicionalmente descartado los escritos de filosofía natural del primero y señalado que no había nada interesante o cierto que ver en ellos. ¿Para qué detenerse a estudiar ideas, teorías científicas o conceptos descartados? ¿Qué podría aprenderse de ellos? La historia de la ciencia se había ocupado clásicamente de los ganadores, de las trayectorias que conducen al éxito. El internalismo positivista es responsable de esta visión. El error se queda para explicaciones externalistas con su arsenal de ideologías, intereses y luchas por el poder. Así, hay que ocuparse de la filosofía natural de Hobbes cuando es Boyle quien ha ingresado en los anales de la historia de la ciencia. La respuesta es que esa tarea solo la pueden emprender quienes osen cambiar las preguntas situándose en el pasado sin la agenda de justificar uno de los futuros posibles. Para ponerlo en las palabras muy elocuentes de William James, citadas como epígrafe a un artículo de Andrew Pickering titulado The Mango of Practice, se trata de reconocer que, comillas, hay en todo momento suficiente pasado para todos los diferentes futuros a la vista, y más aún, para encontrar sus razones en ese pasado, y cualquiera sea el futuro que llegue, este se deslizará tan suavemente a partir de ese pasado como el tren se desliza por las agujas del río. Cuando se ven posibilidades en el pasado, en una controversia, se abren muchas rutas, combinaciones y contingencias impensadas. Lo que hoy nos parece evidente, como la importancia del experimento, el valor de las tecnologías materiales, la bomba de vacío, en su caso, las formas particulares de sociabilidad y las tecnologías literarias, no lo eran en su momento. Por eso el debate. En las controversias darwinistas que se vieron en el último tercio del siglo XIX en Colombia, recordar que el historiador Frank Safford en 1985 nos anunció la inexistencia, comillas, inexistencia de un debate sobre Darwin y sobre cualquier otro concepto científico durante el siglo XIX, cierro comillas, y ofreció explicaciones sobre su no ocurrencia en términos de, comillas, la autoridad mítica de la ciencia moderna, que impedía aún al clero desafiarla. En esas controversias se discutió igualmente en torno al lugar de la filosofía y la metafísica y de su relación con la ciencia, la inducción, las ideas a priori, la experimentación, la formación de hipótesis y los hechos, forma de conocimiento superior y fuente de toda verdad en la versión del neotomista de Rafael María Carrasquilla, sus colegas y discípulos de nuevo instalados en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. La filosofía es para el profesor suizo Ernst Röthlisberger un ensayo, una búsqueda de respuestas. Su objeto se ha venido desplazando y recortando con el avance de las ciencias particulares. Dice, comillas, hoy día la psicología, la ciencia que quiere conocer la verdadera naturaleza de nuestros procedimientos y fenómenos mentales, proclama muy altamente que no se dejará gobernar en adelante por la filosofía. Hasta ahí la cita. No tan rápido, le contesta Marco Fidel Suárez, quien señala la importancia de estos temas para la vida práctica y para los destinos de sociedades e individuos. Estamos hablando de la filosofía, del método experimental, de la inducción, de la verdad, de los hechos. Corre el año 1884. Todos saben de qué hablan. Las palabras tienen consecuencias y la lucha de ideas se vuelve lucha en los campos de batalla y esta se prosigue en las aulas. Como recordaba emocionado en 1877 el rector de la Universidad Nacional, Gonzalo Tavera, un año atrás, es decir, en 1876, comillas, un espectáculo conmovedor y grandioso tuvo lugar en los claustros universitarios. Por un noble arranque de abnegación y patriotismo, esa heroica juventud, arrojando los libros que simbolizan su esperanza y su glorioso porvenir, empuña las armas y corren más a los cuarteles a ofrecer su brazo, su sangre y su existencia en defensa de la causa que sostiene el gobierno. Hasta ahí la cita. Con madre al escritor Luis María Mora, desaconsejando que estudiara en universidades radicales, comillas, prefiero que con tu ignorancia te vayas al cielo a que te pierdas con tu ciencia. Pero la preocupación era más por el alma y el bando que por la guerra, pues como recuerda el mismo Mora, comillas, en el estado de continuas revoluciones en que ha vivido Colombia, para un joven la guerra era en cierto modo
el medio de completar su educación, como entre los viejos romanos. La controversia también ilumina antiguas maneras de ordenar, clasificar, dividir los fenómenos y sus intérpretes. Las controversias pueden terminar estableciendo fronteras que antes no existían, creando identidades y competencias que luego se nos antojan incuestionables. Por ejemplo, en la repartición de reinos y mundos entre Hobbes y Boyle, hoy no hay duda, en la repartición de mundos entre Hobbes y Boyle, hoy no hay duda de que la ciencia, el experimento y los hechos quedan del lado de este, la política y la relación saber-poder del otro. Pero esta separación de ancestros en áreas bien definidas de experticia se refiere también a la pretendida separación moderna que ellos terminaron encarnando entre ciencia y política. Aunque ambos hacían política y ciencia, al igual que con la bien ensayada retórica de la no retórica, la política de silenciar la política terminó confundiendo los sentidos y la política. Ahora vemos sus efectos de manera premiante en las discusiones contemporáneas sobre el mal llamado negacionismo científico y sobre las discusiones más serias en torno a contradicciones y tensiones entre experticia y democracia. Si a la ciencia se le ve como un espacio, como una práctica y una cultura, y no como un contenido específico, aquello que se define como ciencia debe hacerse con y en ese espacio. Con visión simétrica nos preguntamos de la misma manera por las apropiaciones de conceptos, teorías y prácticas que por los rechazos de cualquier teoría o práctica científica. Podemos más o menos descartar la visión normativa lineal y simplista que se pregunta ¿por qué no hubo XX en Colombia durante el periodo Y? Pregunta en voz alta, ¿por qué no hubo positivismo en Colombia? ¿Por qué no hubo debates darwinistas en Colombia? Más o menos como se hacía Safra. Comentario en voz baja, como si los hubo en México y en Argentina. Las comparaciones que pueden surgir de estas preguntas llevan a imaginar que se pueden estudiar sociedades enteras examinando algunas pocas variables con el escalpelo de la difusión de ideas. Preguntas análogas como ¿cuándo fue la primera vez que se mencionó a Copérnico o a Darwin en estas tierras? Presuponen asociaciones directas entre ciencia y modernidad y también visiones heroicas, personalistas y muy formales de la actividad científica. Pero hay momentos en que la pregunta por la pregunta se vuelve interesante. La fecha de introducción de Copérnico en el Nuevo Reino de Granada se convirtió en un objeto de debate, en una controversia sobre el origen de la ciencia en el país, tanto de su origen externo como del sentido político de ese origen. ¿Fue José Celestino Mutis el artífice de esa revolución? ¿Fueron mucho antes los jesuitas que introdujeron las doctrinas de Copérnico sin aspavientos como parte de su misión educadora de élites? ¿O fueron realmente los jóvenes que se educaron de contrabando en todas las ideas que la España detenida prohibía? Esta controversia es de los años cuando se empieza el desmonte de la reforma instruccionista de la educación. La mirada al pasado de Sergio Arboleda se opone a las versiones históricas que empleen el bárbaro, comillas, el bárbaro epíteto de oscurantistas con que se ha hecho de moda en cierta escuela calificar a la Iglesia y a sus ministros. En otras palabras, en la respuesta sobre la introducción de Copérnico en el Nuevo Reino de Granada se esconde una llave sobre la relación entre educación, religión y nación en Colombia. Mutis es un vector semimoderno, seminacional, semisecular. Los jesuitas son religiosos e ilustrados, de la ilustración contenida, la verdadera. Los jóvenes representan la derrota de la censura, el origen criollo, el despertar criollo de los ideales de la ilustración e independencia. Mamotretos, documentos y escritos animan el debate sobre historia de la ciencia y con los ojos puestos sobre el presente de la educación en 1880. Los debates darwinistas fueron álgidos, políticos y científicos, muy ilustrados en algunos casos y despistados en otros. Trataron sobre la evolución de las especies y de las sociedades, el progreso de lo simple a lo complejo, de lo heterogéneo, homogéneo a lo heterogéneo, sobre los derechos y las aptitudes intelectuales de hombres y mujeres, de blancos, negros, mulatos, indios y mestizos, justificaron la necesidad del mestizaje para la adaptación y la supervivencia en las condiciones climáticas de las tierras calientes, discutieron en torno al método científico, el rigor, la experimentación, la verdad, la belleza, la legalidad, el valor práctico y ético de la ciencia.
sobre filosofía y metafísica, sobre el origen de la autoridad y la fuente última de las leyes, los usos del darwinismo en la producción agropecuaria, sobre monumentos, jeroglíficos y lenguas, religión y orden moral y social, sobre la utilidad de la ciencia en comprender las obras del creador, sobre partidarios políticos y científicos, antropología, sociología, teología y psicología, y sobre evoluciones y revoluciones. El darwinismo y el positivismo en su versión spenceriana fueron objeto de discusión entre abogados y médicos, profesores y jóvenes estudiantes, literatos e intelectuales, conservadores y liberales discutieron con entusiasmo los temas. Fueron objeto de novelas, poemas y poemones. El vocabulario darwinista y spenceriano se pone en moda y así ingresan al lenguaje ordinario expresiones como lucha por la supervivencia, concurrencia vital, selección natural, supervivencia de los más aptos, o si se quiere en inglés se habla del struggle. Los naturalistas fueron más parsimoniosos en participar de debates y hacer el ruido que podían y querían abogados y médicos en sus esfuerzos por hacerse notar y controlar las constituciones y la salud del cuerpo social. Pero los naturalistas, con sus ojos bien puestos en su precaria existencia, también participaron, por contraste, de la empresa de purificar sus ciencias puras. Esta purificación fue en parte obra de autores polémicos como Francisco Javier Vergara y Velasco, Sergio Arboleda y José Manuel Grout, quienes en su mirada sobre el pasado y el origen de la nación y en su esfuerzo por situar su alma mucho antes de la independencia, se habían empeñado en mostrar, contra la visión heroica del medio siglo, los perniciosos efectos para la ciencia de la intromisión de los científicos en la política, incluso en la fundacional de la nación ensalzada a mediados de siglo. Y pocos años antes de que Uribe medite sobre sus peces evolucionados y sobre posibles revoluciones, José Manuel Grout lamenta, comillas, oh, cuánto mejor le hubiera estado a Lozano escribir memorias sobre las serpientes constituciones. Cuánto mejor le hubiera estado a Caldas observar los astros que vaciar cañones. Lástima de hombres, la política acabó con todo eso y al cabo de medio siglo la política va acabando con nosotros. Ciertamente ellos no entendían sus obras como políticas. Por último, el público. ¿Quién es? Damas y caballeros en el salón de aulas de la Universidad Nacional, el cuerpo diplomático, el ciudadano presidente y su gabinete, bachilleres y universitarios en las aulas y en sesiones públicas, hombres y mujeres que asisten a tertulias literarias y políticas y a conferencias públicas, el lectorado de periódicos, pasquines, folletos y libros. Sobre algunas de las sesiones públicas en que se discutieron estos temas, te dice que hubo bullicio o aplausos. Rafael Núñez se refiere a murmullos desapacibles en las sesiones solemnes de 1881. Miguel Antonio Caro, más alarmista, describe el edificio de aulas sitiado por los estudiantes que en gran número se apostaron, comillas, en los corredores y en el zaguán y en la puerta, vociferando y amenazando. Con gran peligro para el presidente Núñez, que había asistido a la sesión solemne sin acompañamiento militar ni aparato de otro género. La purificación de ciencia y política no había llegado lejos. Aunque nunca hubiera sido cierta, en la Colombia decimonónica ni siquiera llegó a ser parte de la ilusión moderna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Restrepo, por su muy rica presentación. Espero de alguna forma hacer justicia en el comentario a algunos de los muchísimos puntos que usted toca o tocó en su ponencia. Bueno, voy a procurar no hacer un comentario muy extenso, que lo merecería cualquiera de las dos presentaciones, y ahora más que teniendo una combinación de ambas. Entonces, voy a empezar con algunos comentarios generales sobre la ponencia de Nancy. Yo tuve la oportunidad de leer el texto que ella presentó a los organizadores, que como ya lo señaló, pues tiene muchos más aspectos. Entonces trataré de centrarme en aquellos que
resaltó también en su presentación. Y con respecto a la presentación de la profesora Restrepo, pues trabajaré en función de las notas que alcancé a tomar a lo largo de la misma. Y también voy a procurar cruzar de cierta manera ciertos temas para, en horas de la síntesis, pero también de una discusión un poco más ordenada. Bueno, creo que hay un elemento ahí que es evidente en ambas presentaciones, que es el de la relación entre ciencia y política, ciencia y poder. En el caso de la profesora Restrepo, creo que es muy claro esta convergencia en el concepto de orden. En el caso de Nancy, pues ya que estamos hablando de la función muy particular, de un saber también muy particular en esa construcción y configuración del territorio, ese orden, digamos, si bien el término no aparece en la presentación, está ahí también presente. Y llama la atención cómo Nancy relaciona ese concepto de orden a partir de la geografía y lo cruza con esa especie de imaginación nacional que construyen desde el punto de vista espacial los federalistas, los centralistas, los liberales, los conservadores, los radicales y la regeneración, por un lado. Pero por otra parte tenemos, señala Nancy, una combinación muy llamativa de conservadores y liberales recurriendo a un mismo saber con un propósito análogo, y es darle un determinado orden, ahí el concepto de regiones central, a ese país que se está construyendo. Entonces, creo que cuando nosotros, eso lo que nos muestra es pues por una parte una dificultad muy grande en afirmar que hay algo así como ciencias liberales y ciencias conservadoras, pero también una dificultad en negar que existen unos usos políticos también diferenciados de esos saberes. Entonces, creo que ese podría ser eventualmente un punto de discusión en el que podríamos ahondar, y es ya no en términos generales de ciencia y poder, sino en términos ya más concretos, amarrados históricamente, cómo oscila, si es que oscila, o si por el contrario hay más bien una especie de constante en esa relación ya y esa idea de controversias que señala la profesora Restrepo me parece muy indicada. O sea, cómo funcionan las controversias, que revelan de esos usos políticos de la ciencia y los saberes, y hasta qué punto coinciden o no con orientaciones políticas. Y quiero hablar de orientaciones políticas y no de partidos, porque es algo un poquito más complejo que la cuestión partidista. Entonces, creo que ese puede ser un punto en el que las dos ponencias podrían, podemos ahondar en puntos relacionados con las dos ponencias. Hay otro que se deriva también de las relaciones entre ciencia y política, que a mí me llamó mucho la atención, y es el de la combinación y ejercicio simultáneo de actividades científicas y no científicas, y cómo ese ejercicio simultáneo de diferentes actividades científicas y no científicas afectan las actividades científicas. Es decir, nosotros tenemos a José María Samper, por ejemplo, que además de ser historiador, también era un teórico político, y que aquí lo vemos inaugurándose de geógrafo, pero que además tenía profundos intereses económicos como un empresario agroexportador que fue, y que después incursionaría con su hermano en el sector financiero muy incipiente. Pero me pregunto yo si esta relación entre lo político y lo económico no es simplemente una cuestión de proyectos nacionales, sino si también existe en el caso de los individuos que se mencionaron en la primera presentación y en la segunda también, una, no sé si complementariedad, pero sí qué relación existe pues entre los diferentes intereses que cada una de esas actividades podría encarnar. Y esto me lleva a un punto que señalaba la profesora Restrepo, que está muy relacionado con esto, y es el del diletantismo, ¿sí?
y el diletantismo visto tanto de manera positiva como negativa, es decir, como aquel que no es profesional, pero esa no profesionalidad como posibilidad de seguir haciendo otras cosas al mismo tiempo y de permitir como que esas diferentes esferas de actividad también converjan de una u otra manera. Y ya con respecto a la primera presentación, una cosa en la que creo no equivocarme sin ser experto en la comisión coreográfica es que a diferencia de CODATS y los demás miembros no eran científicos, sino que fueron aprendiendo sobre la marcha. Entonces, ese aprendizaje sobre la marcha, creo yo, presuponía o necesariamente iba acompañado también de cierta y parcial una ignorancia con respecto a lo que se estaba haciendo y que más bien se iba aprendiendo en el camino. Entonces, en esa medida, esa idea de que la comisión coreográfica permite ensamblar, no sé hasta qué punto de cuenta de ese proceso a través del cual se van construyendo también las partes que se ensamblan, porque cuando se habla de que se trataba de resaltar la homogeneidad o la heterogeneidad, podía uno pensar que ya se tenía una idea de lo que debía ser el país y que lo que íbamos a hacer era ir a confirmarla en las excursiones que hacíamos y en los dibujos y todo esto, ¿cierto? Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo se daban esos dos procesos paralelos de conocer, representar el país y en términos, digamos, de aquello que se veía, pero ya también en términos más políticos de esa idea de nación o de país que se buscaba promover, ¿sí? Si eran una unidad dividida en regiones o unas regiones constitutivas de unidades más o menos independientes que estuvieran ahí presentes y que había pues simplemente que demostrar. Y una cosa relacionada con eso es que estamos hablando de la idea de que se construye ese concepto y esa representación y ese imaginario pues de las regiones, pero uno no ve a las regiones participando de esa configuración. Es decir, las regiones Antioquia o la costa, en qué medida promovían esa idea de regiones o se oponían a ellas y qué uso político también se hacía de eso, recalcando la diferencia, recalcando la distancia con respecto a la capital, que creo que ahí también hay una dimensión política importante. Y por último, ya pensando más en cuestiones de periodización, las dos presentaciones, bueno, trazan un arco, la segunda un arco mucho más extenso que la primera, pero la primera también nos habló de Caldas y de los ilustrados. Entonces, ahí hay una pregunta y es por esa continuidad por ejemplo, en la idea de raza, la relación entre raza y clima, que aparentemente viene desde los ilustrados de la Nueva Granada, el ensayo de Caldas sobre el influjo del clima sobre los seres organizados, que ha sido objeto de varios artículos, y este periodo en el que nos estamos centrando, pero ya lo señalaba Nancy, ya lo señalaba la profesora Restrepo, en el presente parece haber muchos elementos también de ese imaginario, ¿sí? Nosotros, no más en el lenguaje universitario, preguntamos cuántos estudiantes hay de Bogotá y cuántos de región, ¿sí? Ya la idea de provincia perdió un poquito de vigencia porque se sentía como un elemento, algo muy despectivo ahí, pero sigue hablándose de centro y región, pero lo interesante es que la región parece ser no Bogotá, sino el resto. Pero entonces ahí ve uno como ciertos elementos que se mantienen, pero creo yo que debe haber unos cambios que esas continuidades también ocultan si de pronto pudiéramos hablar de eso algo. Esas serían como las 2-3 cuestiones que yo resaltaría y que creo que podrían ser interesantes. Sí, no, muchísimas gracias por esos comentarios. Sí, los voy apuntando para seguir pensando los más. Hay muchas preguntas, pues voy a escoger entre los comentarios.
La cuestión de que se iban aprendiendo sobre la marcha, sí es cierto, aunque yo no creo que a la mitad del siglo, cuando andaba la Comisión Coreográfica, que había llegado a ese punto en que diferenciaban tanto entre los científicos, por un lado, expertos, y los intelectuales, por el otro lado. O sea, yo creo que todos, como Ancíster, Samper, Mosquera, se sentían a sí mismos como geógrafos o como científicos a la misma vez que se pensaban a sí mismos como intelectuales y políticos. Ojalá que estuviera aquí Gilberto Loaiza, porque él sabe mucho sobre la identidad de Manuel Ancíster en este respecto. Pero Ancíster ya había publicado y escrito trabajos, digamos, científicos sobre la psicología, por ejemplo, que era también tratado sobre la política. Y se había organizado todo lo que era el Instituto Caldas, tomando y verificando un poco la herencia de Caldas como el fundador de la ciencia, y que era como una red, digamos, de secciones locales que mezclaban las ideas científicas con las ideas prácticas de fomentación económica. Y una cosa que dejé de mencionar, que es bien sabido, es que la Comisión Coreográfica era sobre todo un esfuerzo económico. Más que nada buscó fortalecer el capitalismo, la inversión extranjera, la colonización, la economía interna. Eso fue el foco más importante y la justificación por la comisión. Yo creo que todo lo demás era más o menos secundaria por muchos. Quizás no por sí mismo, que realmente le importaba la ciencia, o por Ancíster, que también le importaba, pero en cuanto al esfuerzo como total y cómo se justificó, fue un esfuerzo económico. Un gran parte de eso fue la minería. Muchos de los mapas que hizo Colasi al lado, como para ganar plata mientras andaba por la comisión, eran comisionados por gente que buscaba explotar las riquezas mineras. Y muchos de los informantes que dieron información, datos a la comisión eran, por ejemplo, mineros extranjeros que habían venido a Antioquia o a Colombia a manejar minas. Y muchos de los datos científicos que acopilaron, por ejemplo, uno de los científicos que más influenció a la comisión y que más importaba en ese medio antes de la comisión, en los años 20, era Busengold, que era también minero, técnico minero y científico muy importante. Así que las dos cosas, la económica y la política y la científica, todos fueron juntos y no se podía separar en ese momento. Yo no sé si eso responde a alguna de los comentarios tuyos. Claro que sí, Nancy, muchas gracias. Profesora Restrepo. Sí, ya. Muchas gracias, Andrés, o profesor Jiménez, debo decir. Andrés, está muy bien. Entonces Olga también está bien. Perfecto, listo, de acuerdo. Es cierto que soy vieja, pero tampoco tanto. Ok, el concepto de orden. Me parece que ese es un acento muy importante, porque ese es un acento que ciertamente vincula los dos temas y vincula todas las preocupaciones en relación con el conocimiento del que sea el que sea. Yo escribí hace años un artículo que se llamaba En busca del orden, que trata las controversias de 1880 en torno al pasado de la ciencia. Es decir, hubo ciencia en Colombia, quién la trajo, porque están tratando de poner orden en esa historia, en este caso poniendo orden en la ciencia y quién ha sido la gente en realidad para producir un alma o un espíritu, algo que pueda considerarse parte de esa unidad nacional. Entonces ese es un tema que me parece que está ahí en las discusiones y en los escritos de historias. Y de esos historias también, pues todos, desde José Manuel Restrepo, están tratando de poner orden en el caos de los sucesos. La Comisión Coreográfica está tratando de poner orden sobre el papel,
Hacer un mapa es producir una clase de orden. José Jerónimo Triana en la Comisión Coreográfica está poniendo orden en las plantas, clasificándolas. Cuando se hacen los dibujos se está poniendo orden en esa disparidad de tipos raciales y demás de ese modo. O sea que ese tema del orden es un tema fundamental y ese es un orden simultáneamente, ciertamente, político y científico, de conocimiento. El otro tema era, digamos, el tema también de representación. Me parece que es un tema importante porque hay que tomar en cuenta, por lo menos en nuestro campo de estudios sociales, la ciencia, habría que pensar en dos aspectos de la representación. La representación como tradicionalmente la vemos en términos de imagen, de traer algo, volver a traer algo, y entonces pues ahí están todas las discusiones sobre si esa representación es adecuada o no, pues toda la epistemología está ahí. Pero el otro tema que es más de nuestro campo es la representación en sentido político. Y por eso es tan importante y a Hobbes, porque quien habla a nombre del paisaje, se convierte en su representante. Ordaz es el representante de las regiones, de la geografía. Ancísar es el representante de lo que va y ve en las parroquias. Él nos está hablando en ese sentido de representación política también que está encontrando. Y entonces todo el tiempo aquí también, a propósito de las controversias darwinistas, esa discusión es muy importante. El tema del diletantismo que tú señalabas, Andrés, pues a mí me importa sobre todo no calificar los diletantes, cuanto ver cuáles eran los calificativos que en el momento histórico se les ponía, puesto que nuestra labor nunca es distribuir calificativos, sino ver cómo se emplean y qué sentido tienen en su momento. Cuando yo usé las expresiones diletantes, es que se están calificando uno al otro. El uno lo califica de diletante político, el otro le contesta diletante filosófico. Sí, es una forma en ese caso, en todos los casos se ha usado en las polémicas darwinistas como una forma de minar la autoridad de quien habla, ¿sí? No sabe de lo que está hablando, sabe un poco de cosas y realmente no sabe nada bien. Entonces es un calificativo que descalifica, que procura, que hace eso. En el momento de la Comisión Coreográfica, ciertamente a ellos los llamaban científicos, hay mucha evidencia en periódicos, en cartas, en demás, que así los llamaban en una importación de un término que es de reciente fabricación en ese momento, en el mundo. Eso por otra parte. La otra es el tema del arco de continuidad. Digamos, en este caso, si hay continuidad o discontinuidades, digamos, las apropiaciones son muy distintas en distintos momentos y se usan, el pasado se usa para propósitos múltiples. Y Mutis, la figura de Mutis, hacía en un artículo que en realidad nunca publiqué, era una ponencia, pero me dio pereza hacer el trabajo muy serio, que llamaba la nacionalización de Mutis. Y es el proceso de cómo Mutis se va volviendo de un partido a otro partido hasta que se vuelve el héroe nacional y el héroe de la nación. Eso pasa durante el siglo XIX, en la última mitad del siglo XIX, y la nacionalización total es como en 1912 o 15, algo por el estilo. Entonces, ese tema es interesante también de cómo se mira al pasado. Y alguien preguntaba cuál era la relación del catolicismo en los debates entre ciencia y política. Pues la religión estuvo, entre otras, en todos los debates del darwinismo, en todas partes del mundo, en todas partes también, en complejas relaciones con la religión. No es que el catolicismo haya sido bastante más hermético, reacio, lo que se sea, a adoptar ideas darwinistas que, por ejemplo, el puritanismo, el calvinismo en Gran Bretaña.
Pero ciertamente, como trataba de mostrar en la presentación, pues muy rápido, porque no desarrollé ningún ejemplo con detalles, sino que desarrollé fue el tipo de controversias que hubo, y son muchas, y muchas personas las que participan. Y realmente ahí me quería era sacar el clavo con quienes decretaron que no había pasado nada aquí, que esto era, aquí había una adoración por la ciencia, había una reverencia por la ciencia, y tanto liberales con conservadores, nada más falso que eso. Entonces, digamos, y el último punto, entonces ese sobre el catolicismo es una relación compleja, es una relación que tiene que ver con el valor de las hipótesis, y es una relación que llega hasta hoy. Piensen ustedes en las controversias en Estados Unidos y en varios países del mundo con relación al creacionismo científico o a la teoría del diseño inteligente. Los neodarwinistas decidieron decir que la evolución es un hecho, no una teoría, ¿sí? Y esa discusión se está dando en el siglo XIX entre hechos y teorías. Los hechos son como una cosa más dura, y esa dureza le viene de la polémica, de la controversia entre Boyce y Hobbes, la dureza de los hechos son los hechos. Las teorías es una cosa para allá. Entonces, una parte de la discusión que se hace en este momento es sobre hipótesis versus hechos, teorías versus hechos, lo experimental y la observación versus el conocimiento que se tiene, sobre que se puede tener certeza. Y en ese sentido es muy parecido a muchos debates que se estaban dando, y la preocupación es similar, porque el debate entre Hobbes y Boyle es un debate sobre cómo hacer la paz en la Inglaterra de la Restauración. Entonces, por eso me gustó como esa asociación. Y la última cosa es, alguien se preguntaba si hubiera sido buena idea tener presentes la comisión coreográfica para evitar la polarización del país, y me parece que es una idea muy buena. Eso era lo que pensaba el maestro Orlando Falsborda cuando estaba en la Constitución de 1991 y pensaba en el tema de las regiones y en la reconstitución de esa mirada sobre las regiones en Colombia, pensando que pronto por esa vía se podría sacar un nuevo país con más tolerancia. Gracias. Perfecto, Olga, muchísimas gracias. Nancy. Bueno, sobre este último punto que dijo Olga, yo quiero solo decir que para mí siempre, como mirando la Comisión Coreográfica, hay que siempre acordar que el regionalismo en el siglo XIX se formó desde arriba y desde abajo, desde las regiones, por procesos políticos, por borrar ciertas diferencias, ciertas identidades dentro de las regiones. Pues siempre cuando uno está tomando pues las ideas de Falsborda o de otros que han hablado de reconstituir las regiones como fuentes de democracia, hay que tomarlos con mucho cuidado, porque estas regiones surgieron como procesos políticos que borraban diferencias, mientras que fortalecieran otras identidades. Y para mí es muy importante siempre tener de acuerdo la heterogeneidad dentro de las regiones como entre las regiones. Y me parece que para la Comisión Coreográfica fue muy difícil su esfuerzo de poner orden sobre todo eso. Y nunca fueran pues exitosos en el sentido de poner un orden completo, porque la realidad que encontraban en el camino se desbordaba de sus esquemas. O sea, no fueran capaces de escribir exactamente, describir como habían querido antes. No encontraban lo que ellos siempre esperaban. Y yo creo que porque trabajamos con los borradores de la comisión, porque nunca resultaron pues hacer un producto final por la muerte de Colás y las guerras civiles, siempre hay muchas contradicciones. Pero para mí, para pensar en cuestiones de regionalismo hoy, hay que mirar no el orden que trataban de producir las regiones aparte, sino las contradicciones dentro de todos estos productos que hicieron. Muy bien, bueno, muchas gracias. Creo que
mejor panel de cierre de los ejes no pudimos tener. Muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias, Nancy, muchas gracias a los asistentes que estuvieron también formulando sus preguntas a través del chat. En contados minutos, entonces, mejor dicho, en 2 minutos, creo yo, si par más, par menos, daremos paso a nuestro conversatorio. Entonces, bueno, esperamos que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.